Buenas noches. Buenas noches, chicos. Gracias por la invitación. Bueno, a disposición de ustedes. La verdad que uno siempre agradecido de la posibilidad de comunicar, de hablar, de charlar con los que se dedican al radio, porque es un ambiente que en lo personal me encanta. Y de paso, ¿por qué no? Charlar de lo que nos importa a todos, ¿no? Que es las instituciones de nuestro medio y demás, y en este caso como concejal de nuestro departamento. Bueno, Alberto, en primer término, felicitarte. Has sido electo concejal por nuestro departamento Rosario Ibarra Peñalosa. Felicitarte por haber llegado a ese lugar. Y bueno, agradecerte también por tu predisposición a estar aquí hoy con nosotros y compartir una charla en nuestro programa Otro Lado que no paga. Bueno, no, agradecerte por esto, ¿no? Por reconocer la posibilidad de representar institucionalmente lo que es el Consejo Deliberante, la institución y demás. Pero bueno, de acá empieza una tarea, se renueva la esperanza, en algún caso no, como recién hablábamos fuera de aire, tenemos criterios respecto de lo que sucede en el ámbito nacional, en el ámbito provincial y en lo local, y bueno, esperemos que esto apunte a ser mejor para todos y que uno, como decíamos, desde el lugar que le toca, tratar de sumar, pero también, ¿por qué no exponer lo que cree que está bien, lo que está mal, buscar respuestas, buscar soluciones, gestiones? Es una tarea que es ardua, definitivamente, y que uno tiene que estar a la altura de lo que de la voluntad popular, ¿no? Que le legitimó a partir del voto la posibilidad de representarlo. ¿Cómo te sientes, Alberto, en esta nueva etapa? ¿Entusiasmado? ¿Cómo has terminado el año? Muy bien, yo he terminado una etapa, digamos, en mi vida. Yo he sido director del provincial del PAMI, he sido coordinador ejecutivo del PAMI a nivel provincial, debido a, bueno, también al gobierno del que yo fui parte del gobierno de Alberto Fernández y obviamente participé como funcionario de todo lo que significa la institucionalidad. Y en esos 4 años nos tocó administrar pandemia, yo hice una tarea territorial amplísima y creo que uno hizo lo que pudo con lo que tenía en las herramientas a disposición. Y luego en los siguientes 2 años, cuando ya pudimos renovar las posibilidades, arrancamos con las gestiones, ¿no es cierto? Y esas gestiones nos hicieron a nosotros, nos dieron la posibilidad de resolverle también la vida de la gente por decisiones nacionales, por una administración muy buena de Luana Bonovich. Entonces, nos fuimos de un PAMI resuelto. En La Rioja, sin duda que falta un montón, pero avanzamos. Todo fue avance, pero siguen faltando cosas y ojalá que los que vengan a gestionar el PAMI, que yo ya no formo parte de la planta, yo renuncié al PAMI y dejé de cumplir funciones el viernes pasado. Ahora, esta semana voy a volver a acompañar la nueva gestión, pero es decir, la transición de la gestión nueva, pero porque ya llegan las autoridades, entiendo, la semana que viene, y ya dejaríamos esa etapa cerrada. Y después, obviamente, fue un anhelo de toda la vida ser representante del pueblo, buscar ponerse y demostrar que uno está a la altura de poder, de alguna manera, aportar desde el lugar que le toca. Así que en ese sentido, es feliz, contento de poder volver al pueblo, en mi caso por la institucionalidad y por los trabajos que tuve y por todas las cuestiones, estuve mucho en la capital, pero siempre en Chepe, iba y volvía, fui candidato muchas veces aquí, ustedes conocerán, fui candidato a intendente, fui candidato a diputado, fui candidato a concejal en su momento en 2015, acompañé en el 2021 a Cristina Saúl también como diputado, candidato a diputado, y en esta, acompañando a Antonio Godoy, fui candidato a concejal y bueno, me toca hoy representar esa instancia en el Consejo de Libertad. Bien. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, Johnny, te saludo, saludamos a Norberto también, escuchamos su palabra. Norberto, empezamos por ahí con lo que se quiere decir, unas preguntas más personales, comentanos, vos sos oriundo de Chepe, dónde naciste, cuándo, si se quiere decir. Bueno, yo sí, soy oriundo de Chepes y además, bueno, en realidad, como yo he sido, mi padre fue funcionario del Banco Nación, es decir, trabajador del Banco Rioja, perdón, del ex Banco Rioja. Me tocó vivir mucho tiempo en Ulape, no mucho tiempo, 2 años en Ulape en mi infancia, entonces yo figuro como nacido en Ulapes, nací en San Juan, por una circunstancia de derivación, pero en realidad inmediatamente me vine a vivir a Ulapes, después nos vinimos aquí, y todo el proceso de mi infancia, mi educación, en la primaria y la secundaria, lo
terciario yo no completé, soy estudiante del profesorado de historia y eso es un anhelo que yo tengo en lo personal, poder terminar esa carrera. Y bueno, nada, nos fue bastante bien en este pueblo, uno lo ama porque yo he pasado toda mi vida aquí tuve mis amigos, aquí construí mi vida, mis vínculos en general, tengo a casi toda mi familia en este pueblo, con lo cual uno entiende que el departamento es parte de lo que uno es, y hace 15 años que me dedico a esto, a la política, y no solo conozco Chepe, sino que me conozco de memoria, y tengo amigos en todo lo que es el departamento, que sin duda requieren de la actividad también de nuestra institución y de nuestro afán de colaborar desde la militancia política. Sabemos que muchas veces no es fácil, pero trataremos de estar siempre a la altura de las circunstancias. ¿Hiciste vos tu carrera secundaria en Chiapas? Sí, en la escuela normal. En su momento era la orientación y gestión y de las organizaciones, economía y gestión de las organizaciones. Así era esa era tu orientación. La orientación. Y decime, vos cómo fue tu trayecto en la secundaria. ¿Ya tenías vos, no sé, inclinaciones hacia la militancia, hacia la política? ¿Cómo fue tu etapa en la secundaria? Sí, lo tuve, pero en su momento fueron mucho más vinculadas a lo que eran las ideas más de izquierda, ¿no es cierto? Yo en realidad mantengo ciertamente en lo discursivo si se quiere, una tendencia desde el justicialismo, desde el peronismo, un poco más vinculada a las banderas que hoy significan o hoy representan la izquierda. Y en su momento militaba en ese sentido. Yo estando en la secundaria, sin saber porque hoy, digamos, los chicos son muy conscientes de que hacer política no es solamente lo partidario, sino todo lo que uno hace en términos de participación comunitaria. Esto, por ejemplo, es una tarea política, comunicar y demás, entendiendo de la política desde otro lugar, no desde lo partidario. Entonces, a mí me pasaba que yo escribía unas revistas que en el under, digamos, sería como en el ambiente en el que yo me movía, de rock, porque además también soy músico, entre comillas, ¿no? La realidad es que yo escribía unas revistas que eran fanzine, que se llamaban, o se llaman, porque aún se escriben, que son de autogestión, es decir, vos las escribías a mano, como te guste, las adornás, les sacas copia y les entregás a tus compañeros y demás. Yo hacía eso. Y en eso en general era una crítica absoluta a la política en su entonces, y a la institucionalidad en su momento, sin saber mucho. Hoy los tengo todavía, leo lo que escribía, y uno no entendía mucho de lo que por ahí capaz entiende hoy, pero tampoco eran cosas que descabelladas lo que planteaba ahí. Y entonces hubo un vínculo siempre hacia la política, hacia el pensamiento crítico, si se quiere, ¿no? No significa que uno haya construido algo concreto alrededor de eso, pero la realidad es que estas revistas me permitieron a mí involucrarme. ¿Y qué influencias intervinieron para que vos tengas ese pensamiento en la política? Bueno, la música, porque yo soy, digo entre comillas, porque soy autodidacta tocando batería. Y al tocar batería me involucré mucho con la música y con el rock. Aquí en Chepe hubo en su momento, en mi generación, hubo una cultura absoluta alrededor de la música, entonces, y sobre todo del rock y el punk, que era la música que yo tocaba, también nos acercaba culturalmente a una visión de la vida en general, no solamente a eso. Y más allá de las visiones por ahí capaz que polémicas también respecto de lo que era la cultura punk, había mucha crítica institucional antisistema, y eso de la crítica institucional antisistema te acerca a una idea de izquierda respecto de las formas que tenían en su momento las instituciones de la política, ¿no? Y eso fue lo que me acercó, eso es lo que de alguna manera me generó las ganas y la voluntad de escribir, lo que terminé haciendo. Y después, con el tiempo, bueno, yo fui cambiando la visión y la verdad que me fui sumando al justicialismo, entendiendo que en la praxis resolvía, ¿no? Obviamente, a criterio mío, que sin duda ustedes, en su caso como jóvenes, podrán tener otra idea distinta, y quien escucha también, pero la realidad es que eso me pasó a mí durante mi proceso. Bien, Norberto, ¿crees, hablando de que en tu tiempo de adolescente estuviste relacionado a la cultura punk, a todo lo que es la música, crees que ahora en la actualidad por ahí los jóvenes hemos perdido, por lo menos en Chepe, un poco
la cultura musical, que por ahí no hay tantas bandas como había, no hay tanta relación con la música como lo había en su tiempo hace 10 años atrás. Mm, digamos, en lo que nosotros hacíamos, definitivo. Digamos. Es decir, nosotros nos juntamos cuando viene una banda hoy en día y somos los mismos de siempre, que ya un poco peinamos algunas canitas, ¿viste? Pero la realidad es que somos toda una generación que no hay jóvenes alrededor de lo que nosotros nos gustaba en su momento. Ahora, sí siento que la cultura ha ido cambiando con los jóvenes, y entonces hoy se plantean otras cosas, ¿no es cierto?, respecto de la juventud. Y no necesariamente uno tiene que ser nostálgico y decir, era bueno lo que hacíamos nosotros, era buena la cultura musical de nuestro tiempo, no es para nada, al contrario, hay mucho de positivo para sacar hoy de la juventud que tiene que ver con esto, ¿no? Con lo cultural y con la juventud. Pero también, en su momento, bueno, hubo mucha autogestión, hubo mucha independencia alrededor del movimiento, nadie nos acompañaba, esa es la verdad, cuando nosotros éramos muy jóvenes, pero hoy en día si hay una intención cultural alrededor del joven, hay que acompañarla, y no solo acompañarla, potenciarla y de alguna manera tratar de motivar a que eso se continúe. Y es verdad que en lo musical, antes nosotros era como una especie de aquel toca esto, aquel toca aquello, todos tocábamos algo, autodidacta, mejores o peores, algo hacíamos en cuanto a la música. Por ahí en ese sentido sí, ahora es menos, ¿no? Respecto a lo musical. Porque además lo musical ha cambiado, digamos, como un esquema que uno conoce porque le gusta. Lo musical ha cambiado, digamos, ya no, las cosas pasan por otro lado. Entonces, entiendo respondiendo a tu pregunta, la cultura no es la misma, pero que me parece que hay mucho por sacar de esto de Chepe, sobre todo entendiendo de que culturalmente también hay tanta expansión alrededor de las redes sociales, alrededor de la globalización de mucha información, que los chicos van asumiendo que en Chepe también se pueden hacer otras cosas que antes no se hacían. Y entonces, me parece bueno, esta instancia de radio también, por ejemplo, que haya jóvenes que se involucren que con el pensamiento crítico, con la idea de que la comunidad también tenga un conocimiento más acabado de la cosa y no encerrarse en el ámbito escolar, me parece una actividad como de extensión, por decirlo de alguna manera, súper loable y que yo en principio los felicito, pero también a todos los que de alguna manera formamos parte de esto, nos motiva también a seguir trabajando, entendiendo de que hay chicos que todavía tienen ganas de seguir vinculados a cuestiones comunitarias superadoras, ¿no es cierto? Independientemente de lo que salga, ¿no? Que capaz que uno por ahí se desmotiva, ¿no es cierto? Porque de repente le sale mal, porque no le sale bien, porque no logra el resultado que esperaba, pero la realidad es que hay un camino, hay una intención, hay un intento, y yo en ese sentido yo apoyo a los jóvenes, creo que hay mucho potencial, creo que hay mucha gente que hace cosas muy buenas en Chiapas y que está creciendo una cultura distinta a la nuestra, y sin duda que mejor. ¿Estuviste involucrado en centros de estudiantes, en tu etapa de estudiante? Sí, yo en realidad en la institución aquí en la escuela cuando nosotros estábamos no había centro de estudiantes, no había nada al respecto. Cuando yo estudié contador público, estuve estudiando contador público al principio, fui parte del centro de estudiantes de ahí, del centro de delegados del centro de estudiantes de los distintos años de la cursada, y involucrado siempre alrededor de las instituciones intermedias, y siempre participé de los centros vecinales, participé de mi club, digamos, que yo soy hincha de comercio, participé en algún momento de eso. Hoy estoy alejado, la idea es volver, como estoy en el pueblo, volver a involucrarme, digamos, desde el lugar de ciudadano, ¿no? Pensando en lo político. Acá es súper amplio todo, así que entendemos que siempre nos vamos a juntar con gente que tiene distintas visiones ideológicas, pero lo importante es que acercarnos a los lugares donde nos convocan, donde tenemos identidad. Y bueno, en ese sentido yo participé siempre. No tanto en el centro de estudiantes, la verdad, porque no existía en mi época, realmente no había unas instancias de ese tipo. Sé que ahora sí, y bueno, por esa razón no tuve la posibilidad. Bien, Norberto, sabemos que estos próximos años va a cumplir la tarea de concejal. Contanos cómo fue o qué significó, por ejemplo, renunciar del cargo de PAMI para pasar a representar, si se quiere decir, al pueblo. ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué significó para vos? Bueno, eso tiene que ver también con muchas cosas que yo he escuchado, digamos. Esto de la autorreferencia a mí no, digamos, no es algo muy bueno, ¿no? Porque si no suena por ahí en algún caso pedante, digamos, que uno sea autorreferente. Pero contestando la pregunta, sí o sí, me permito la autorreferencia y le pido disculpas al que esté escuchando. Digo,
yo hablo de mí en qué sentido, que uno escucha a muchas personas que por ahí trabajan en ciertos lugares, en donde esos lugares tienen buenos salarios, tienen buen pasar, una estabilidad económica, pero que no son felices. Esto pasa mucho. Y las decisiones que uno toma, las toma alrededor de lo que quiere hacer con la vida que tiene. Y con la vida que eligió, y con las motivaciones que tiene, con los intereses que tiene y demás. Bueno, yo trabajaba en PAMI, PAMI era administrar normas nacionales, además de la gestión local que podríamos llegar a hacer, pero era un trabajo de oficina, un trabajo de escritorio. Y a mí eso, la verdad, no es lo que a mí me gusta la territorialidad, esto de andar, de conversar, de generar, de gestionar. Si me sale bien, si no, no, pero es lo que me gusta. Ahora, intentaremos que salga bien. La realidad es que el cambio fue una decisión absoluta. Todos decían, no, ¿cómo va a dejar un cargo? Porque se hablaba mucho esto en Chepes respecto de mí, sin nadie haber hablado conmigo, se escuchaba por los medios de comunicación que se hablaba de que no había posibilidad de que yo dejara un cargo estable en términos de salario y demás, para venirme a un cargo de concejal que en términos de salariales, por más que haya mucha gente que crea lo contrario, es un salario muy bajo, muy bajo. Hoy entiendo que está en 210.000 pesos el neto, después el neto, y hay quincenita también para los concejales, que son 40.000 pesos más. Dependiendo de los títulos y demás, cambia. Entonces está bueno blanquearlo también. Y a mí lo que me produjo es, sin duda, que un acomodarme en lo económico, pero feliz de poder hacer lo que me gusta, ¿no es cierto? Y en esta transición de lo que vos me preguntaste, diré que es una decisión que me alegra haber tomado. Bien, Norberto, para los oyentes, está bueno lo que destaca Norberto y entendemos que él también buscó su comodidad, su felicidad, también lo que le gustó, que por ahí lamentablemente aquí muchas veces no tenemos la palabra de la persona para entender muchas cosas. Está bueno Norberto lo aclare porque a veces siempre la gente se deja llevar por el qué decir y no por ahí los hechos. Norberto, ¿qué significó para vos, si se quiere decir, tu partido político? ¿Qué sentís por el partido político? ¿Cómo es tu relación? Bueno, yo soy referente desde el año 2011 de la organización La Cámpora, aquí en Chepe, en el departamento Rosario de la Peñalosa. Fui responsable provincial de La Cámpora durante algunos años, 2 años, no recuerdo en este momento el año, pero fui 2 años responsable provincial de La Cámpora. Y hoy está Luis Jordano, un compañero que es el que nos referencia. Bueno, yo forjé mi ideología, forjé mi convicción alrededor de la organización del Cámpora. Cuando yo empecé a militar en la Cámpora, me llegué porque me convocó en su momento la gestión de gobierno de Néstor Kirchner, como digo siempre, respetando el que piensa distinto. Yo creí absolutamente en para mí, uno de los mejores estadistas, al menos contemporáneo a mí, de los últimos tiempos, que es Néstor Kirchner. Entonces me convoca y cuando supe que había una organización joven que militaba alrededor de el... Disculpa, Sí, Norberto, ¿quién te convocó? No, a mí me convoca, no me convoca nadie, es decir, yo me siento convocado a partir de lo que te digo, de contagiarme alrededor de un gobierno que entendía que representaba los intereses que uno quería y las convicciones que tenía. Ahora, yo me acerco a la organización y pido que me sumen. Y bueno, fui con muchísimo miedo, el miedo que tienen muchos jóvenes también para acercarse a lugares donde tenés que empezarte a sentir identificado, a tener identidad, a tener lugar y demás. Yo fui con el miedo, o si se quiere, con la incertidumbre normal de un chico que en su momento tenía 18 años, a sumarme a una organización. Me sumaron, me abrieron las puertas y nunca más me fui de ahí. Ahí me formé en mi convicción, en mi ideología, que no significa que sea, obviamente, nada que ver que uno venga a decir aquí lo que uno cree es, sino al contrario, la discusión resuelve verdades mejores que las verdades individuales. Entonces, en ese camino milité durante todos los años y hasta el día de la fecha ahí en el campo y me identifica, me representa. Hoy sin duda que sufre un montón de polémicas, un montón de estigmas alrededor de lo que significa a mi criterio y en esto creyéndolo fervientemente, al castigo mediático, el castigo hacia nuestra organización, que es enorme a lo largo y a lo ancho del país y hemos tenido siempre, gracias a Dios, una tarea militante
que ha sido aceptable en los términos de que entiendo que siempre se puede ser mejor. Y en ese camino, feliz de ser parte. Feliz. ¿Ustedes castigados de qué forma, no, Alberto? Y castigados desde el estigma generado alrededor de la organización ACAMP, de quiénes somos, de dónde venimos, que somos militantes pagos, que somos militantes resueltos desde otro lugar, que somos militantes que no tenemos convicción, sino que al contrario de eso trabajamos para un esquema de gobierno peronista a partir de la dádiva, del clientelismo, todas estas cuestiones que se conocen, que son de común conocimiento, que lo ha ido generando la maquinaria mediática. Ustedes no sé si son conscientes, seguramente sí, ¿no? Porque hay mucho de eso. Hoy los medios de comunicación masivos tienen sus intereses que tienen que ver con los dueños de los medios de comunicación y siempre nosotros hemos estado cargados de estigmatización alrededor de que nosotros siempre hemos sido el brazo militante de un gobierno peronista que fueron los 12 años del kirchnerismo y además estos últimos 4 años acompañamos también a Alberto Fernández, que sin duda nosotros entendemos ha sido un gobierno con muchísimas falencias, con muchísimas cuestiones que negarnos, que cuestionarnos y cosas que cuando nos toque, si nos toca volver, que no tengo duda que así será en algún momento, lo tendremos que mejorar. Y ojalá que también recuperar sobre todo la legitimidad de la gente, que es lo que hemos perdido, la representatividad en el vecino. Es decir, no solo el peronismo, sino los otros partidos históricos como el radicalismo y demás, junto por el cambio que se suma a esto, que es el PRO, digamos, han perdido la representatividad en la sociedad. Entonces viene un candidato a presidente que contextualmente representa la antipolítica partidaria y de alguna manera niega a quienes en definitiva serían los políticos y la gente decide poner el voto ahí por la crisis de representatividad. Elijo a Javier Milei entendiendo de que lo que había, que son los mismos que se vuelven a postular o que vuelven a intentar, no me representan más. Bueno, y eso también es algo que tenemos que trabajar, y recién lo hablábamos fuera de aire, lo tenemos que trabajar desde la discusión también, pero desde la discusión hablando sanamente, del debate, entendiendo que, como decía recién, desde el debate vamos a resolver una verdad superadora, ¿no? Y a vos recibís críticas por parte de personas que, bueno, digamos, a tus redes, a tu número de WhatsApp, de Instagram, Facebook, vos recibís críticas de personas. Absoluto. ¿Y cómo recibís esto? Bueno, eso yo tengo, por ser la cara visible, ¿no?, del kirchnerismo aquí en Chepes, en La Rioja en general, una de las caras visibles, ¿no? Siempre he recibido mucha crítica alrededor de esto, ¿no? La gente sin haberme conocido en funciones, porque nunca fui electo, a pesar de haber participado de las elecciones que participé, sino en esta, la primera vez, he sido muy cargado de estigmas también en lo personal y han habido muchísimas críticas, cosas que han hablado sin saber, que se han instalado en el pueblo sin haber ninguna clase de pruebas o que se han dicho en los medios de comunicación muchas veces sin haber apelado a corroborarlo conmigo. Que locales, provinciales. Locales. Entonces, en ese camino uno entiende que se tuvo que curtir, lo hablábamos fuera de aire. Curtir en el sentido de que si vos te exponés en políticas, no solo en políticas, sino en actividades que tienen que ver con la comunidad, representantes y demás, vas a sufrir ese tipo de cosas, vas a sufrir ciertos castigos de la sociedad que te tienen que curtir, porque en la sociedad lamentablemente las opiniones son así, no hay que naturalizarlo, hay que luchar en contra de la opinión sesgada de manera violenta, ¿no? Porque nosotros hemos sufrido mucha violencia en esos términos, en el término de la palabra, ¿no? Uno entiende que puede tener diferencias ideológicas, pero no por eso te avala a que menosprecies, le bajes el precio, o como quien dice de alguna manera, intentes desprestigiar el pensamiento ajeno a partir del ataque, a partir de desvirtuar ciertas verdades o directamente mentir sobre las personas. Entonces eso a mí me pasó mucho. La realidad es que hoy en día, gracias a muchos años, 15 años trabajando en política, he aprendido de alguna manera a llevarlo conmigo, es decir, saber que uno se expone a eso, que si uno quiere sumar en la tarea política, sabe que tiene que ser parte de este tipo de opiniones y que no tienen que acompañarte más que obviamente, si tenés ganas de discutirlo, si te enojas en un momento, lo hablarás, lo charlarás en democracia, pero tampoco te tiene que acompañar en la vida. Y esto me parece un buen mensaje para los chicos, si es que sirve, que se involucren,
que primero que no sientan las barreras que yo sentí en su momento que te decía cuando me sumé a la política. Que las barreras no existen, es decir, vos vas a llegar a un lugar donde puedes aportar mucho más de lo que crees, es decir, el joven. ¿Por qué? Porque los que están no la tienen clara, al contrario, muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces, al contrario, no me parece que siempre, digo muchas veces hay en la política visiones muy raras, es decir, visiones que se vuelven netamente partidarias y que van de la mano del ego, ¿no es cierto? Que cuando vos te corres del ego y empezás a pensar realmente en la tarea política como a una actividad comunitaria, me parece que superas. Y los jóvenes vienen con esa fuerza. Los jóvenes vienen con la fuerza de resolver a la comunidad y no pensar en lo personal, o en los personalismos, o en los individualismos, o el caudillismo, como quien dice. Entonces la búsqueda es, primero que se sumen, no hay barreras, y por otro lado, que sepan que van a un lugar donde van a estar expuestos y van a ser señalados, pero que eso no significa que los defina como personas. Ustedes se definen como personas, digo ustedes porque los veo a ustedes como jóvenes, pero en general el que está escuchando se define como persona él mismo, con sus acciones, con sus convicciones, con sus valores, con lo que han construido en familia o con lo que han construido en la vida. Entonces me parece fundamental estos mensajes, ¿no? A favor de que la juventud se involucre y que no tenga miedo a la exposición porque siempre va a ser parte de la vida. Bien, ya egresamos. Regresamos aquí ya en la parte final de nuestro programa. Nos está acompañando Norberto. Estamos aquí con Lucas. Son ya las 10:32 de la noche. En esta noche del viernes 22 de diciembre estamos con Jorge Nieto, nuestro operador, el profe Carlos Aguille y quien les habla, Johnny Ibáñez. Bien, seguimos hablando con Alberto y vamos a ir hablando ahora sobre la parte más actual de su presente político. Bien, Norberto, tenemos un punto que queríamos preguntarte, que ya te preguntamos qué significaba para vos la cámpora, cómo llevas ese tema. Quería que nos comentes cómo fue el día en que asumiste como concejal, que te presentaste con banderas de la cámpora, presentaste con acompañantes del partido. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo lo viviste? Bueno, es decir, uno entiende que le toca asumir en una institución netamente política y no solo política, sino absolutamente partidaria. Y al asumir en una institución partidaria, después de mucho tiempo y siendo el primer compañero electo de la organización de campo a nivel provincial, es que decidí identificarme con mi identidad de la que hablábamos recién. Que a mucha gente le cayó mal, sin duda, que digo, no cree en la cámpora, no cree en el kirchnerismo, que no cree en lo que pasó en ese proceso, sino que además tiene mucha carga negativa, no le gustó, polemizó. Pero yo decidí identificarme. Otros hablaban de el dress code, que le dicen ahora, es decir, cómo se tiene que vestir uno ante esas circunstancias. Primero que eso está claro que no hay ni discusión, ustedes como jóvenes lo saben más que nosotros que somos más grandes, que la cuestión de la vestimenta no define a nadie. Ahora, yo tampoco que fui de ojotas ni de lloras a asumir, sino me puse una remera que identifica a mi partido político. Y lo otro es que definitivamente yo estoy feliz de identificarme, mis compañeros vinieron a acompañar con banderas, con sus remeras y demás, el proceso porque, como les digo, soy el primer funcionario electo de la cámpora en la provincia de La Rioja, así que la verdad feliz de haberlo hecho, lo volvería a hacer una mil veces y la verdad que han quedado para mí, ¿no? Para lo que fuere de mi futuro, han quedado esas fotos que son para mí un recuerdo hermoso de la Asunción con la remera que me identifica. Desde la cámpora, tus compañeros, cómo lo tomaron, tu familia, cómo es este momento en el que vos asumís, qué te han dicho, tus compañeros de partido, qué repercusión tuvo en su movimiento que vos seas el primer funcionario electo. Bueno, en principio entender que hay un lugar en donde nosotros tenemos representatividad. Que esto que siempre dicen, el kirchnerismo no existe más, o la cámpora no existe más, y todo esto que se habla mucho,
No es así, nosotros representamos una forma de pensar, una forma de hacer, una forma de gestionar. Podemos ser mejores o peores entre los compañeros, pero representamos una convicción. Entonces, en esa convicción entiendo que mis compañeros están muy felices de tener un representante en la provincia de La Rioja, mi familia obviamente también, acompañándome siempre, agradecido de eso. Mi compañera, mi novia también me acompañó, entonces muy contento de esto. Y por otro lado, decir que tienen muchas expectativas de mí, como en mi función. Y yo también las tengo, y espero estar a la altura, ¿no es cierto? Uno entiende que como humano puede salir bien o mal las cosas, puede tener un buen rol, un mal rol, puede entender los contextos o no, entendiendo que hay lobbies, que hay momentos, que hay lugares, somos oposición absoluta en mi lugar, es decir, yo no participo del gobierno de Laura Carrizo y no participo claramente del gobierno de Javier Milei, entonces soy oposición con un concejal opositor en lo local y en lo nacional. Es decir, estamos con Ricardo Quintela, pero en lo local y en lo nacional somos oposición. Entonces también es una tarea difícil de ese lugar, pero hay que hacerlo, hay que trabajar. Entiendo que va a ser, así como digo yo, una batalla cultural, una batalla de debate sano, en buenos términos con la gente, y hay que hacerlo, hay que exponerse. No importa que eso a mí me cueste en términos de la política partidaria, que en 4 años o en 2 años nadie me quiera votar a nada, no importa, pero uno tiene que sumar en la discusión y en el debate para que eso, después el que tenga que votar o el que se tenga que poner en la política sepa que no estamos hablando de la política desde la praxis política, desde lo pragmático, es decir, desde el hacer política, sino hacer política pero basado en una doctrina, pero no en una doctrina como algo, como mala palabra, es decir, como un dogma cerrado, sino como una doctrina entendiendo de que valores, principios que coinciden con una comunidad o con una cierta cantidad de personas que forman una organización, como en mi caso, o poder resolver tareas y gestiones concretas. Es decir, cuando uno no sabe desde todo el mundo sabe desde donde yo hablo. Yo soy la cámpora. Entonces todos saben desde donde yo hablo. Está bueno que todos sepamos, que todo dirigente político sepamos desde dónde habla ideológicamente. No solamente la práctica política de la nada misma, me parece una visión personal. Para mí, por eso, los jóvenes primero deben involucrarse alrededor de la construcción ideológica, sea el cual fuere, izquierda, peronista, radical, libertaria o demás, la que exista, porque hay muchas corrientes de pensamiento. Entonces, a partir de ahí, empezar a plantear la praxis política, ¿no? Obviamente, colaborar comunitariamente lo hacemos todos. Aquí hay casos, bueno, Jorge, lo tenemos, que alguien que acompañe comunitariamente muchas acciones, en el caso también del profe, lo mismo. Entonces, ustedes no los conozco, pero posiblemente también participen en algún rol institucional concretamente, en este caso puntual, comunicando, están desarrollando una tarea sin por ahí capaz tener una identificación ideológica, que está bien, pero digo, siempre que sos político partidario tenés que hablar desde ese lugar, me parece. Norberto, ¿cómo ves la actualidad del peronismo hoy en día, del partido justicialista, que tuvo a la cabeza un candidato como Sergio Massa, que en un momento se mostró en contra del kirchnerismo? Sí. Yo creo que a vos te debe haber pegado en algún momento cuando él dijo que iba a meter preso a los ñoquis de la Sí. cámpora. ¿Qué se siente haber tenido a la cabeza del peronismo un candidato que dijo esas cosas? Bueno, yo te digo, la versatilidad de las construcciones son así. Yo te digo, sinceramente, eso es verdad, como vos lo decías, me pegó. Nosotros con Massa tuvimos amplias diferencias. Massa no es para nosotros el candidato que nosotros acompañamos al 100%, pero es peronista, con una corriente de pensamiento distinta, con un contexto en el que dijo eso también, en el que estábamos en contra. Y él viene desde un pensamiento juvenil, que en su momento se llamaba la UCD, que era la rama de la juventud universitaria de los libertarios. Entonces la UCD es el primer partido libertario de Creada la por Argentina. Álvaro Alzogaray. Claro, es el primer partido que sería libertario de la Argentina, o liberal más que libertario. Entonces, en ese partido liberal se forma Massa. Entonces Massa tiene una formación ciertamente liberal alrededor del peronismo. Entonces hay como una diferencia de pensamiento, entendiendo que adentro del peronismo hay corrientes de pensamiento amplísimas, con coincidencias de base, pero con diferencias amplísimas. Entonces Massa no era el candidato para nosotros el que queríamos, pero dentro del consenso general
surge un candidato como Massa y entendemos que en nuestra corriente de pensamiento, doctrinariamente, teníamos que acompañar al candidato que habíamos decidido en consenso nacional. Entonces, en ese sentido, es verdad, hay cosas que no nos gustaban, pero entendimos que era el candidato que representaba hoy en día a la amplitud del peronismo. Que, bueno, lamentablemente no dio para que lo sea, pero no creo que haya sido por Massa, sino por la crisis de representatividad general que había. Es decir, la gente decidió votar a Milei y muchas veces en contra de, no Massa, sino de la clase política en general. Y bueno, y esto también es lo que hay que construir de nuevo, la legitimidad en la clase política. Mira, también te quería preguntar sobre la actualidad política de la provincia. ¿Cómo ves vos este nuevo mandato de Ricardo Quintela en nuestra provincia y ya un nuevo actor político que ha surgido aquí en La Rioja, como es Martín Menem, desde su discurso y de la forma en la que él ha hecho política? Bueno, Martín, en principio, poco podemos opinar, porque Martín políticamente no ha hecho mucho en la provincia de La Rioja, porque él es nuevo, ¿no? Es nuevo. Lo que pasa es que contextualmente le tocó participar para un partido liberal que le permitió en el caudal de Javier Milei lograr ser diputado nacional, y a partir de ahora sin duda veremos su actuar. Entendemos que ideológicamente estamos a las antípodas, pero en principio no lo hemos visto actuar. Ahora, ojalá que le vaya bien, ojalá que nos vaya bien a todos los argentinos y que Martín sea un actor que represente a La Rioja de la mejor manera, aún más siendo el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Y por otro lado, en cuanto a Ricardo Quintela, es un compañero desde el peronismo de base. Él es un hombre que ha dedicado su vida a la tarea militante con las clases más vulnerables, con las personas que tienen más vulnerabilidades, ha tratado de resolver en ese sentido. Entiendo que ha sumado muchísimo a la provincia de La Rioja en términos de empleabilidad, en términos de crecimiento en todo ámbito institucional, en legitimación, pero también en dejar de precarizar desde el Estado. Entiendo que aún en el Estado se precariza, suponiendo que, si hablamos del municipio, se pagan 30.000 o algo así por el contratado y no le dan obra social, ART, no tienen ropa de trabajo, un montón de cosas, ¿cierto?, que podríamos discutir. Y eso es lo que hay que ir resolviendo. Ahora, en el interior ha habido mucha participación de Ricardo Quintela y han hecho una gestión histórica, al margen del gobierno de Alberto. Siento que en el pueblo faltan cosas y falta presencia del gobierno de la provincia, que por ejemplo vas a la capital y ves un gobierno enorme y hermoso en muchas acciones, en lo productivo, como digo, en la empleabilidad, en general en lo social, en la construcción de obra pública, mucha llegada, mucha intención, mucho trabajo, pero aquí falta. ¿Qué falta? Y no vamos a ahondar mucho, pero vamos a ser específicos en la emergencia hídrica. Tenemos un problema que no hay inversión, que no tiene que ver con Ricardo Quintela, sino que tiene que ver con décadas, sin duda, que de gobiernos que son afines a mí, de no inversión alrededor de la cuestión hídrica, ¿no? Entonces me parece que es un trabajo que es prioridad. Nosotros como concejal es prioridad, no solo como el concejal, digamos, no solo el concejal, pero digo, porque me toca esa tarea, pero es prioridad del Ejecutivo y nosotros acompañar ese proceso, la emergencia hídrica, y ver en qué podemos aportar para resolver de una vez por todas un problema de fondo que viene muy grave en nuestro departamento, y necesitamos el apoyo de una provincia que tiene que estar presente en la inversión, ¿no es cierto? Entendiendo que dijo Javier que por lo menos en lo que resta de su gobierno no va a haber licitaciones, o por lo menos en este tiempo no va a haber licitación de obra pública, se cancelan las que se habían licitado y no se van a licitar nuevas. No sabemos por cuánto, pero de nación no va a haber aporte. Entonces busquémoslo desde la provincia y desde lo local. Entonces en ese sentido yo acompaño a Ricardo Quintela, a Laura, a pesar de ser oposición de Laura Carrizo, Yendo a ese intendente. tema, ¿cómo Sí. ves la actualidad aquí de política Bueno, del departamento? esto, ¿no? Contextualmente, falta de empleo, falta de obra pública, una especie de colapso de los servicios públicos, de oportunidades educativas para los jóvenes. Es decir, nosotros tenemos oportunidades educativas muy conocidas por todos, que no son las que el joven por ahí necesita o requiere, sino son las que hay, es la oferta que hay. Y muchas veces el joven no puede viajar o irse a vivir a La Rioja o vivir en Córdoba para resolver su construcción educativa alrededor de lo que le gusta, sino tiene que elegir con lo que tiene aquí.
y un montón de otras cosas. Salud pública también, salud privada, no podemos resolver profesionales aquí. Entonces hay un colapso en muchos ámbitos. En el interior departamental, la crisis hídrica, la emergencia que tenemos en muchos aspectos, no solo hídricos, sino también en términos económicos, hace que el productor deje su actividad y haya un desarraigo absoluto del interior. Entonces, hay un montón de cosas de las que podemos hablar, ¿no es cierto? Pero concretamente es que yo soy oposición a este gobierno, al gobierno de Cristian Pérez y al gobierno de Laura Carrizo. Ahora, si a mí me toca acompañar cosas que yo entiendo que son de común para la gente y de bien común y que yo coincida con las decisiones de Laura, lo voy a hacer. No van a haber egos políticos que van a hacer que defina cosas solamente por una construcción partidaria. Al contrario, yo voy a acompañar mi voto en el Consejo Deliberante si es que por voto se define y en la acción, las políticas de Laura Carrizo siempre que Laura haga cosas que yo coincida en cuanto a favor de la gente. Y también estaré para plantear las negativas en cuanto a cosas que no coincidan respecto de su gestión. Bien, Norberto, te preguntamos cómo te has sentido en el día de hoy. Estamos contentos por tu participación en el programa, te agradecemos el tiempo, te agradecemos también la información, los datos que no conocemos. Comentame cómo te has sentido, ¿estás contento? ¿Qué opinas de este trabajo? No, como le decía al principio, yo te digo, sinceramente festejo la voluntad que le ponen a muchas cosas. Digamos, yo sigo el trabajo del profe, digamos, hemos tenido mucha cercanía en su momento. Ojalá que ahora también en este proceso que yo esté aquí en Chepe nos acerquemos para sumar. Y festejo también que haya jóvenes que tengan las ganas de hacerlo, ¿no? Mira, hoy es viernes a esta hora que uno entiende un joven está pensando en por ahí juntarse con amigos, hacer alguna salida, lo que fuere, y han decidido darle lugar a la discusión democrática y eso a mí me parece enorme. Entonces yo los felicito, los invito a seguir y si yo puedo de alguna manera sumar a eso, absolutamente a disposición. Y bueno, decirles que me he sentido muy cómodo, que han sido muy concretos con las preguntas y además también me voy muy feliz de que entiendo que contextualmente también tienen una visión construida y que no están hablando desde cualquier lugar o desde un lugar mucho más vano. Es decir, estas preguntas personales que podrían existir, pero en el medio hablamos de política y ustedes tenían un conocimiento concreto respecto a algunas cuestiones. Entonces, yo me voy feliz de que hay jóvenes muy chicos como ustedes, que yo los conozco, es decir, más a él lo conozco de toda su vida, digamos, pero él no a mí capaz, pero yo a él sí. Y los conozco desde chiquito, yo ya era grande, entonces uno entiende que festeja, que haya participación activa, que haya participación crítica, que haya un pensamiento, una intención de construir pensamiento, que no es en toda la juventud, que somos pocos sin duda, que hay pocos sin duda, digo somos pocos, más allá de tener 34 años me considero aún joven, pero la búsqueda es esa, y en ese camino no solo me voy muy contento, sino que cuenten conmigo para lo que venga y lo que decidan ustedes hacer y si puedo aportar, ahí estaré.